Muy bien, hoy quiero hablarle de un tema que creo que todos lo hemos atravesado en algún momento de la vida y es la adversidad. ¿Alguna vez le ha tocado enfrentar problemas, dificultades, sufrimiento? A ver, ¿quién puede levantar la mano? Sí, todos, de alguna forma, de algún tipo. La adversidad son aquellas cosas que suceden en nuestra vida, que pasan y cuyo resultado es contrario al que nosotros esperamos. Por ejemplo, oramos por alguien para que se sane y nunca encuentra la sanidad o termina de pronto muriendo. Entonces, la partida de un ser querido es una adversidad. ¿Qué tal acerca del divorcio de los papás o vivir un divorcio uno en carne propia? Eso es una adversidad. La pérdida del empleo, usted no lo tenía dentro de sus planes y de repente se quedó sin trabajo, eso es una adversidad. Tener dinero y perderlo todo, estar en la bancarrota, es una adversidad, es una dificultad, es una situación difícil, complicada. Hablaba anoche con un par de personas y me hacían ver o me hacían caer en cuenta de cosas que también son adversidades, que uno tenga un familiar y que esa persona en su corazón tenga el deseo de morir, el deseo del suicidio, eso es una adversidad. ¿Qué tal aquellas personas que tienen familiares involucrados en las drogas? Eso es una adversidad. Hace un par de meses, Giovanni Olaya de Pescado Vivo nos contaba lo difícil que fue para ellos unos 3 o 4 años donde su hermano estaba involucrado en las drogas. Eso fue un tiempo de adversidad. ¿Qué tal para los jóvenes cuando pierden un año? ¿Será que eso no es una adversidad para ellos? O aquellos que están en la universidad y les dicen que tienen que salir porque el promedio no les alcanzó. Eso es una adversidad. Una persona que está sufriendo una enfermedad crónica y que por más que tome tratamientos y tome pastillas no encuentra la sanidad. Eso es una adversidad. Y todos acá de una u otra manera en algún momento de la vida las hemos enfrentado y las enfrentaremos o las vamos a enfrentar. Porque Jesús dijo algo, en el mundo hay aflicción, en el mundo hay aflicción, el mundo está lleno de aflicciones. Pero la palabra de Dios nos anima a algo muy especial cuando estemos enfrentando ese tipo de problemas o situaciones complejas. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Ahora veamos la realidad de la palabra. ¿Qué nos anima? Cada vez que usted esté enfrentando un problema, una dificultad, Santiago nos anima ¿a qué? A enfrentarla de una manera positiva. Cuando dice alégrense, yo lo que siento y lo que percibo es que nos está diciendo sean positivos a la hora de ver lo que está sucediendo. Pero seamos sinceros, y yo necesito hoy que usted comparta conmigo con sinceridad qué pasa. Cuando usted está enfrentando problemas, dificultades, adversidades en la vida, ¿usted se siente gozoso? ¿Usted se siente alegre? Es difícil, no es tan sencillo. Pero si la palabra de Dios nos está hablando acerca de estar alegres, es porque hay una manera correcta, apropiada para sentir aún gozo, porque el gozo no depende de las circunstancias en medio de la adversidad. Y de eso quiero hablarle en esta mañana. Para poder ser personas que nos alegramos mucho durante el tiempo de los problemas, necesitamos cambiar nuestra perspectiva o nuestra respuesta ante la adversidad. Y por eso he titulado esta enseñanza, ¿cómo responder ante la adversidad? Cuando el problema viene a tu vida, ¿cómo debemos responder? Cuando viene la situación dolorosa, el sufrimiento, ¿cómo debemos responder? ¿Cómo debemos responder a esa enfermedad que no se va? ¿Cómo responder al divorcio de los padres? ¿Cómo responder a la bancarrota? ¿Cómo responder a la pérdida de empleo? ¿Cómo responder a las situaciones críticas en las relaciones personales? ¿Cómo responder a perder un año? ¿Cómo responder? Porque nuestra respuesta es lo que determina que la prueba agregue valor o no. Santiago está diciendo que la prueba produce constancia y la constancia al desarrollarse nos hace perfectos y completos y a través de eso no nos faltará absolutamente nada. ¿La realidad cuál es? Cuando nosotros no respondemos correctamente ante la adversidad, nuestro corazón se llenará de amargura, de resentimiento, de odio, de frustración.
muchas cosas negativas llegarán a nuestras emociones. Hoy en día muchas personas, al no saber enfrentar la adversidad o no saber cómo darle una respuesta apropiada al problema, se han alejado de Dios. ¿Sabe cuántas personas han dejado la iglesia por frustración frente a una respuesta contraria a la que ellos esperaban? ¿Cuántas personas hoy se sienten amargados y resentidos hacia Dios porque sienten que no los trató como ellos esperaban? Cientos, miles de personas, al no tener claro cómo responder ante la adversidad, terminan alejándose de Dios. Dios no quiere, y lo que Dios pretende, o cuando Dios permite la adversidad, no pretende que nosotros nos alejemos. Al contrario, Dios desea que nosotros busquemos su consuelo, su descanso. Porque Jesús nos lo advirtió: en el mundo hay aflicción, sí, pero estén tranquilos porque yo ya vencí el mundo. Entonces hoy quiero compartirle una historia bíblica que nos va a ayudar a entender este tema de la adversidad. Cómo responder ante la adversidad. Y vamos a responder algunas preguntas. Una de ellas es: ¿quién está detrás de la adversidad? Porque siempre que pasa algo difícil, no sé si a usted le ha pasado, cuando viene el momento de dificultad, lo primero que viene a la mente es ¿por qué? Esa es la pregunta reina en el momento del sufrimiento. ¿Usted alguna vez se la ha hecho? 3 que se la han hecho, 4. ¿Cuántos se han hecho la pregunta? ¿Pero por qué? Si yo vengo a la iglesia, si yo soy una persona responsable, si yo soy una persona que cumple las labores en su casa, si yo amo a mi familia, ¿por qué vienen este tipo de situaciones? Entonces, hoy vamos a entender quién está detrás de la adversidad. La Biblia nos enseña acerca de eso, pero también vamos a entender qué busca Dios al permitir la adversidad en nuestra vida. Vamos a responder la pregunta de cómo reaccionamos usualmente a la adversidad. ¿Usted se ha dado cuenta cómo reacciona cuando vienen los problemas? Algunos lo hacen de una manera, otros la hacen de otro, pero hoy nosotros vamos a ver usualmente cómo desde nuestra naturaleza humana respondemos, pero también tenemos que ver y aprender cómo responder desde lo espiritual. Pablo dijo algo interesante, que cuando nosotros andamos en el espíritu, nuestras respuestas van a ser espirituales y lo vamos a poder entender todo, discernir absolutamente todo. Cuando no andamos espirituales, todo lo vamos a querer responder desde nuestra carne. Así que hoy vamos a aprender también a darle una respuesta espiritual a algo que pasa en nuestra vida cotidiana. Y para eso quiero pedirle que me acompañe a la palabra de Dios. Vamos a un momento de adversidad en Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Antes de leerlo, quiero contextualizar algo. Todos los que son papás, por favor, levanten la mano. Todos los que son papás. Juan 9, 1 al 3 lo vamos a leer a continuación. Cuando uno va a tener un bebé o cuando uno se entera de la noticia de que la esposa está embarazada o que la mujer está embarazada, ¿qué viene a su corazón? Gozo, alegría. Otros me dicen, no, susto, apenas estoy embarazada. Estoy embarazada. Pero detrás de eso, independiente de eso, es ¿cuál es el deseo número uno de alguien o de una pareja que está embarazada? ¿Qué es lo que quieren con su bebé? Que nazca bien. Todos queremos, cuando uno está embarazado, que su hijo nazca bien. Entonces nos vamos a remontar a la época donde no había ecografías, a donde no había nada de lo que hoy hay. No hay 4D, 3D, no hay nada, no se hace tamizaje. En esa época no pasaba nada de lo que hoy pasa. Y hay unos papás que se enteran que están embarazados. Su corazón se llena de entusiasmo, de gozo, porque viene el retoño, el fruto. El Salmo 127 dice que los hijos son una bendición del Señor. Herencia de Jehová son los hijos. Son una bendición. Entonces esos papás están entusiasmados. Pero la Biblia nos dice algo interesante. Juan 9:1, me voy a concentrar en el versículo 1 un momento. Dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Entonces el bebé nace y los papás están súper ilusionados, pero en un momento hacen un examen y se dan cuenta de que el bebé es ciego. ¿Qué viene al corazón del papá? ¿Qué viene al corazón de la mamá? Si una simple gripa lo pone a uno, lo pone tembloroso, ahora que un hijo tenga una dificultad de esta es algo terrible. O sea, esta familia estaba enfrentando una adversidad. Esta familia estaba enfrentando una dificultad. Esta familia estaba enfrentando sufrimiento, dolor.
Y no solamente como papás ellos, sino también el mismo muchacho durante todo el crecimiento, el desarrollo, hasta llegar a convertirse en un hombre. Fue un hombre que sufrió. Él vivió en una época difícil. Si hoy tener una discapacidad es complejo, en esa época lo era mucho más. Los ciegos o las personas discapacitadas estaban destinadas a vivir de mendigos, de indigentes. Él tenía que vivir de lo que la gente le daba. ¿Recuerda usted la historia del ciego Bartimeo? Cuando Jesús pasó, el hombre tenía un manto, porque el manto lo identificaba como una persona que no podía valerse por sí mismo. O sea que este muchacho también estaba enfrentando un sufrimiento. Entonces los discípulos, al ver lo que estaba pasando, le hicieron una pregunta a Jesús y le dijeron: Jesús, Rabí, maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? O sea, ¿de dónde viene la adversidad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en él? ¿Cuál es la fuente? Y los discípulos le dicen: ¿fue por sus pecados o por los pecados de sus padres? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Le dijo: no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Entonces, en este pasaje, aquí nos habla la palabra de Dios de dos fuentes de adversidad. La primera, el pecado. El pecado es una fuente de adversidad. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado siempre deja consecuencias. Mi pecado deja consecuencias en mi vida y en mis generaciones. O sea, esto significa que mis errores, mis desviaciones de la palabra de Dios me van a afectar a mí y a mi familia. Hoy mi familia puede estar afectada por mis determinaciones equivocadas, alejadas de la luz de la palabra de Dios. He conocido muchas personas que hoy están tratando de salir adelante, pero económicamente no ha sido fácil porque sus papás los dejaron esclavos de la deuda. Sus papás pusieron cadenas que impiden que esas personas puedan vivir la prosperidad, que puedan ser libres, que puedan empezar a cosechar, a disfrutar de lo que Dios les ha dado. Entonces llevan un peso que no era necesario que ellos lo llevaran, pero su papá se lo puso. Y eso es una realidad, y eso lo vemos en la palabra de Dios. Santiago 1, 14 al 15 dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De eso nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Y quiero que piense por un momento en la historia del jardín del Edén. Cuando Dios creó todo era increíblemente bueno. La relación de Dios con el hombre era única, era especial. El hombre y la mujer podían oír a Dios, pero un día el hombre y la mujer se dejaron llevar, se dejaron tentar por el deseo de sus ojos, por el deseo de la carne, por la vanagloria de esta vida, y comieron del fruto prohibido. Y ahí entró el pecado y empezaron a afectarse las relaciones. La relación entre ellos se afectó. La forma como se veían ellos se afectó. La tierra fue maldita por causa de ellos. Ellos empezaron a trabajar de una forma diferente. Ya no era lo mismo que vivir en el jardín del Edén, porque el pecado los afectó. Empezaron a vivir adversidades, problemas, situaciones que no era necesario que conocieran, las empezaron a conocer. Pero lo más duro y lo más doloroso fue ver cómo sus propios hijos o su propio hijo mató a su hermano, a su otro hijo. Cómo Caín mató a Abel. ¿Todo producto de qué? Del pecado. Hoy puedes estar atravesando problemas financieros, problemas personales. Tal vez hoy estás enfrentando una enfermedad porque te descuidaste físicamente. La Biblia dice que el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo, y si nosotros comemos de una manera irracional, si nosotros nos descuidamos y comemos basura, pues ¿qué va a dar el cuerpo? Basura, pecado. Y hoy podemos estar cargando eso, pero Dios nos va a dar una salida. Entonces hay que entender eso. Primera fuente de adversidad, el pecado. Mi pecado o el pecado de personas que tienen autoridad en mi vida. Recuerde que la bendición de Dios o la maldición entra por la cabeza. Se derrama desde la cabeza y va cubriendo todo el cuerpo y llega hasta los pies. Si mis papás han estado viviendo de una manera equivocada, yo puedo estar hoy viviendo afectaciones por las malas decisiones, por el pecado de ellos. Pero Jesús les dice que es necesario que piensen un poquito más allá de lo que ha sido la costumbre que la religión había establecido. ¿Recuerda usted cuando Job presentó un momento de dificultad en su vida? Cuando él vivió la adversidad, que lo perdió todo, perdió todas las pertenencias, perdió a su familia, luego el diablo vino y lo enfermó.
Y cuando sus amigos llegan a confrontarlo, le dicen: es que tú debes ser que estás en algún pecado, tienes algún guardado, hay algo que tienes escondido, confiésalo. Y empieza esa serie de capítulos en donde hay una confrontación de los amigos hacia Job y Job defendiéndose. Es porque había una concepción de que la adversidad estaba ligada únicamente al pecado. Pero Jesús nos dice: sí, hay adversidad ligada al pecado, pero es necesario que veamos que a veces la adversidad viene de otra fuente. Y esa otra fuente, Jesús dice, es directamente Dios. Mira el de al lado, dígale: Dios también a veces permite la adversidad. O Dios también es el ingeniero de la adversidad en algunas ocasiones en nuestra vida. Y cuando Él causa la adversidad, no es porque Dios sea malo o porque Dios sea infiel o porque Dios no nos ame. Porque la Biblia dice que de tal manera nos amó Dios a nosotros que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En esto está demostrado el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, entregó a Jesús por nosotros. Entonces no es falta de amor, es una forma de ayudarnos a crecer. La adversidad de Dios tiene un propósito. Y Jesús se lo dijo: sí, este hombre ha sufrido. Y Dios se identifica con el sufrimiento. Se lo garantizo, Dios no es distante. La Biblia dice que Dios no es lejano. Él es fácil de hallar. Él no es el ser superior que está allá en una silla sentado de manera especial viendo que es o divirtiéndose de cómo sufrimos nosotros. Jesús es nuestro abogado intercesor. Jesús se identifica en todo porque Él fue tentado en todo, Él sufrió todo, lo mismo que nosotros. Él sufrió la adversidad. La cruz fue un plan divino. El hecho de que Jesús fuera y muriera en la cruz no fue un plan de Satanás, fue un plan divino. El arquitecto, Dios, lo estableció. Y por eso Jesús en el monte Getsemaní le dijo: si es posible, pasa de mí este sufrimiento. ¿Qué es lo que estaba viviendo Jesús ahí en ese monte ahí llorando? Estaba sudando, estaba padeciendo, estaba sintiendo el dolor que tú y yo sentimos cuando estamos enfrentando adversidad. Pero Jesús sabía que había un propósito. Por eso el autor de Hebreos dice que cuando Jesús iba subiendo hacia el monte de la muerte, lo iba haciendo con gozo, con entusiasmo, porque sabía él veía lo que había más allá de la cruz. Y eso nos habla de la perspectiva divina frente a la adversidad. Si tú y yo aprendemos a ver las cosas como Dios las ve o como Jesús las ve, tú y yo caminaremos la adversidad con la alegría que habla la palabra de Dios. Jesús fue claro y le dijo a los discípulos frente a este tema del hombre ciego que estaba ahí, que él veía: hay un propósito divino, y es que este hombre sea sano para que la gente pueda ver el poder de Dios, pueda reconocer al Hijo y le dé gloria a Él. Porque la Biblia dice que todo lo que Jesús hacía era para darle gloria al Padre. Pablo enfrentó también este tipo de adversidad divina. Pablo estaba enfermo. Pablo dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 10 que le oró a Dios para que le quitara el aguijón. 3 veces le pidió al Señor que por favor le quitara el aguijón, pero el aguijón no le fue quitado. Y la Biblia nos explica la razón por la que el aguijón no le fue quitado. Porque cuando tú tienes la perspectiva correcta frente a la adversidad, o cuando tú respondes correctamente ante la adversidad, Dios te va a mostrar el propósito. Y Dios se lo mostró a Pablo y le dijo: no, ese aguijón no lo vamos a quitar, porque ese aguijón, esa enfermedad que tú tienes, te ayuda a mantenerte humilde. Porque Dios no quería que Pablo y el testimonio de Pablo y la obra de Pablo se perdiera. Muchos de nosotros hoy estamos en el camino del Señor por causa del trabajo del apóstol Pablo. Y Dios no veía solamente la temporalidad de Pablo, sino veía el fruto del trabajo de Pablo. El fruto de sus cartas. Cientos de miles de millones de personas han sido impactadas por la obra que el Espíritu de Dios hizo a través de la vida de él. ¿Usted se imagina que Pablo se hubiera empezado a enorgullecer porque tuvo un encuentro, una revelación divina con Dios en el cielo? No sabemos si fue de cuerpo presente o si fue una visión. El mismo Pablo dijo: no sé cómo fue, lo único sé fue que vi cosas grandiosas que no todo el mundo ha visto. Muchos de nosotros aún no hemos tenido el privilegio de tener la revelación que él ha tenido, pero Dios entendió que la mejor forma de salvar y de guardar su corazón sobre todas las cosas era con esa aflicción.
Y Pablo lo entendió. Por eso, cuando el Señor le reveló la palabra, la escribió muy bien con la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Pablo? Bástate mi gracia, Pablo, para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Entendimiento al sufrimiento. Le dijo, ok, a partir de ahora más bien me gloriaré de mis debilidades para que tu poder se siga perfeccionando en donde yo soy débil. La perspectiva correcta le permitió a Pablo entender el por qué. No fue el por qué la primera pregunta, fue entender la razón, fue comprender que lo mejor estaba pasando en su vida para él llegar a resolver la pregunta del por qué. Ahora hay una tercera fuente de adversidad. Y aunque este pasaje que acabamos de leer no lo habla, la Biblia nos muestra en el libro de Job que hay otra fuente de adversidad. Job capítulo 2, versículo 7. Dice la Biblia, entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió. ¿Quién hirió? ¿Quién fue el que hirió? Satanás hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Mire, el estado de Job era tan terrible, tan deplorable, que la gente ya no se atrevía ni siquiera a mirarlo. Job fue un hombre respetable, Job fue un hombre honorable. A Job lo admiraban en la ciudad. A Job lo buscaba la gente para pedirle consejo. Job apoyaba a los necesitados. A Job llegaban los jóvenes y lo enaltecían porque era un hombre digno de respeto. Pero apenas le vino esa enfermedad, no solamente le habían sido quitadas las cosas materiales, no solamente había perdido a su familia, sino que ahora también estaba enfermo. Era irreconocible el estado físico. Los amigos cuando lo vieron se sintieron terrible, lloraron, lamentaron la forma como se encontraba Job. El sufrimiento era tal que ya nadie sabía qué hacer. Y entonces llegamos al pasaje, al momento cumbre, en donde vemos el propósito de Satanás cuando trae la adversidad. Job tiene una conversación con su esposa. Ahora usted me va a ayudar a recordar las palabras de esa amada esposa con este esposo lleno de llagas, que olía a feo, olía a podrido. ¿Qué le dijo la esposa a Job? Maldice a Dios y muérete. ¿Cuál es el propósito de Satanás cuando viene el sufrimiento a nuestra vida? O sea, cuando Satanás lo trae, lo que busca es destruir nuestra fe en Dios. ¿Qué es lo que busca Satanás? Que cuando tú estés enfrentando la adversidad y como no sabemos cómo responder, tú termines alejándote de Dios. ¿Quién te quiere ver lejos de la iglesia? Satanás. Porque Satanás sabe que la gente que se planta en la casa de Dios, no importa si vienen tiempos de sequía, si sus raíces están profundas, él siempre dará fruto. Salmo 1. Aún en tiempo de sequía, aún en tiempo de escasez, aún en tiempo de dificultad, aún en tiempo de dolor, esa persona permanece inconmovible y seguirá dando fruto. El Salmo 92 dice que los que están plantados en los atrios del Señor darán fruto, aún en los tiempos maduros. ¿Quién te quiere remover de la iglesia? ¿Quién te quiere apartar de la iglesia? ¿Quién quiere llenarte la cabeza de cucarachas para que culpabilices a Dios? Satanás. Pero tú vas a recordar lo que enseñaron hace una semana. Dios siempre es digno de confianza. Dígalo conmigo, Dios es digno de confianza. Dios es digno de confianza. Dios es digno de confianza. Satanás lo único que busca a través de la adversidad es destruir nuestra fe. Pero a ti y a mí nos tiene que quedar el consuelo de que la adversidad no pasará del límite que Dios le ponga. Porque Satanás quería cortar la vida de Job y Dios le dijo, no le tocarás la vida, le vas a respetar la vida. Entonces tu adversidad, aunque venga de abajo, aunque venga de Satanás, está limitada por Dios. Y por eso dice la Biblia que Dios nunca va a permitir que tú tengas una carga que tú no puedes soportar. O sea, lo que hoy estás viviendo, la dificultad, el problema, la adversidad, el dolor, tú lo puedes soportar porque el que te conoce, tu hacedor, tu creador, tu Dios, te conoce bien a ti. Ni siquiera tú mismo tienes claro cuántos cabellos tienes en la cabeza. Cuéntale al de lado, ¿cuántos cabellos tienes en la cabeza? Hay unos que no tienen ni uno solo ya. Ese es fácil. Si usted está calvito, dígale al de lado, ni uno solo.
Pero ni siquiera eso, porque hay algunos que les salen. Y Dios sabe cuántos cabellos hay en la cabeza. ¿Será que Dios no sabe qué peso podemos soportar? Lo que pasa es que pensamos que no lo podemos llevar, pero Dios dice, tú sí lo puedes llevar, y juntamente con esa prueba Dios te va a dar la salida. Ahora, entender esto de la fuente no es fácil, porque cuando uno está enfrentando la dificultad, a uno no le queda fácil decir, esto es de Satanás, esto es de Dios, esto es mi pecado. Bueno, a veces el pecado es evidente cuando uno es consciente, pero hay pecados que le son ocultos al corazón de uno. ¿Qué dijo Jeremías? Engañoso es el corazón, perverso, malo. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. ¿No se ha dado cuenta que usted y yo somos especialistas en camuflar el pecado? Somos especialistas en decir no está pasando nada. Entonces, ¿qué necesitamos? Que Dios lo revele. Entonces, no es fácil. Un día leía un libro y estaba leyendo el libro y el autor estaba hablando acerca de este tema de la adversidad. Él decía que llegó un día una enfermedad y él no sabía cómo se sentía, ¿no? Entonces, la Biblia dice, alégrate en el tiempo de la prueba. Él decía, pero yo no me siento alegre. Entonces él decía, creo que esta es la forma para establecer que esta enfermedad viene de Satanás y esto no produce alegría. Pero si produce alegría es de Dios. Pero yo dije, para mí nunca es fácil estar alegre en medio de la prueba. No sé si es Dios, no sé si es Satanás, no sé, y no me importa. Porque lo más importante no es la fuente. Si la fuente fuera lo realmente relevante, Dios nos hubiera dicho, cuando Satanás te ataque, esta será la evidencia. Cuando la adversidad venga de mí, ten presente esto. Eso no es lo relevante. Lo que Dios quiere que nosotros veamos es la manera en que respondemos ante la adversidad. Eso es lo importante. Mi respuesta ante la adversidad determina si esta trae o no un resultado de parte de Dios. La adversidad en tu vida va a traer un resultado si tú reaccionas correctamente ante ella. Si reaccionas incorrectamente, el valor que la prueba le agrega a nuestra vida espiritual se va a perder. Por eso Santiago dijo, la prueba produce constancia, desarrolla la constancia, porque la constancia al perfeccionarse va a producir valor en tu vida. Ninguno de nosotros saldrá igual después de una prueba. ¿Usted ha salido igual después de la prueba? Ninguno de nosotros va a salir igual después de una prueba. No importa la que sea, usted no va a salir igual. La fuente de la adversidad nunca determina el valor espiritual. Lo que determina el valor espiritual de la prueba, de la adversidad, es mi respuesta. Y esto me deja entender entonces cuál es el propósito de la adversidad. No es destruirnos, no es acabarnos, no es destrozarnos, no es aniquilarnos. El propósito de la prueba es formarnos. El propósito de la prueba es fortalecernos, hacernos más fuertes. Proverbios 24:10 dice que si fallamos bajo presión es porque nuestra fuerza que viene de Dios es escasa. Pregunta, ¿a cuántos les dieron chancletazo? ¿A cuántos les dieron un correazo en la vida? ¿Produjo dolor? ¿Cuántos dicen, ay, me dolió? A mí me dieron un solo correazo en la vida y nunca se me olvidó. Uno solo, pero me marcó para toda la vida. ¿Y dolió? Claro que dolió. Muchos hoy sacan y ponen el pecho como si fueran medallas de honor. Dicen, estas son heridas de combate. Heridas de guerra. Pero le hago una pregunta, ¿sirvió o no sirvió? ¿A cuántos le sirvió? Sirvió. Y la Biblia dice que ninguna disciplina al momento de recibirla produce gozo, pero al final da fruto. Ninguna prueba en la vida produce en el momento instantáneo, en el momento de sentirla, de vivirla, produce entusiasmo y gozo. Pero después de que pasa, tú ves un fruto en tu vida. Cuando mi papá fue secuestrado, yo no sentía gozo. Pero en medio de la prueba sentí paz. La paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, se manifestó. Pero pasan los años y cada día que pasa, un día después de ese 26 de septiembre de 1998, empecé a ver que había un propósito. Y cada día que pasa le digo, Señor, tremendo, ¿cómo esa prueba tenía tantas cosas buenas para nuestra vida? Porque después de la adversidad siempre vendrá
la calma. Dios quiere formarme, Dios quiere fortalecerme en mi vida espiritual. Pero lo más importante y lo más relevante que hay que entender es que detrás de la prueba, detrás de la adversidad, Dios quiere glorificarse. Dios quiere glorificarse. Dios se va a exaltar. La gente lo va a conocer a través de tu enfermedad, de tu problema financiero, de tu problema familiar, de lo que estés viviendo. Cuando tú permites que Dios actúe, cuando tú respondes correctamente, el poder de Dios se va a manifestar. ¿Por qué Jesús fue exaltado hasta lo sumo? Porque fue obediente hasta la muerte. Porque Él entendió que ese era su plan, su propósito de vida. Y por eso el Padre lo honró y hoy está puesto en una posición de honor. Todo le fue sujetado al nombre de Jesús. Todo está por dominio y debajo de sus pies. Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Porque entendió que tenía que responder correctamente ante la adversidad. Si aprendemos a desarrollar la perspectiva de Dios, veremos la gloria de Dios. Si aprendemos a tener la perspectiva de Dios en la vida, veremos la gloria de Dios en nuestro diario andar. Mire lo que le pasó a Marta y María cuando Lázaro muere. Juan 11:4. Primero le avisan piden Marta y María a un mensajero que le avise a Jesús que estaba como un día de camino del otro lado del río Jordán, estaba ministrando allá y le dijeron: vayan y avísenle a Jesús que Lázaro está enfermo. Necesitamos que venga. Para Jesús Lázaro era muy importante, esa familia era muy importante. Jesús llegaba ahí, eran sus amigos, eran personas cercanas. María fue la que derramó el frasco de perfume sobre Jesús, preparándolo para el momento de la cruz. O sea que era gente bien especial. Y dice que cuando Jesús oyó la noticia, dijo lo siguiente: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y a mí me encantaría que tú dijeras esto: lo que yo estoy viviendo hoy ha sido dado a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Lo que tú estás viviendo hoy ha sido puesto en tu vida para que el Hijo de Dios sea glorificado. Yo veré la bondad de Dios en tu vida. Ciertamente hubiese yo desmayado si no creyese que yo veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Ahora, entendiendo esto, que Dios no me quiere destruir, Dios no me quiere acabar, veamos la respuesta de las hermanas. Porque se parece mucho a las respuestas nuestras cuando viene la adversidad. Entonces ellas le pidieron a estos hombres enviados que le dijeran: Jesús, regresa rápido que Lázaro se está muriendo y tú puedes orar por él y él se puede levantar y él se puede sanar. Pero Jesús no regresó inmediatamente. Dice la Biblia que regresó cuando ya Lázaro llevaba 4 días muerto. O sea que, según mis cálculos, estos hombres salieron a avisarle a Jesús y en ese camino Lázaro se murió. Y Jesús se quedó 2 días más allá y otro día de camino, 4 días. Cuando Jesús llega, la primera que sale a su encuentro es Marta. Entonces Marta sale corriendo y le dice: ¡ay, Señor! ¿Cuáles fueron las palabras de Marta? Si hubieras, ¿qué? Si tú hubieras estado aquí. Y luego va y regresa y va donde María y le dice: ahí llegó el Señor. Y sale María y le dice a María: si tú hubieras estado aquí. Y aquí viene la primera reacción. La primera reacción usual de nosotros, que no es la correcta, y es culpar a otros, a alguien o a algo de nuestra adversidad. Empezamos a buscar culpables. Si tú hubieras estado, Señor, si hubieras atendido el llamado que te hicimos, esto no hubiera pasado. ¿Quién es el culpable más frecuente de nuestra adversidad? ¿A quién culpamos en primer lugar siempre? ¿A quién vamos? Si yo te sirvo, si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, si yo soy juicioso, si yo dejé de tomar trago, si yo he dejado la parranda, ¿por qué me viene esto a mí? ¿A quién culpamos en primer lugar? Siempre a Dios. Mira el de la iglesia, siempre nos gusta culpar a Dios. ¿Y por qué nos pasa? ¿Y por qué lo permite, Señor? Yo que soy tan buen muchacho, ¿por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? ¿Quién se lleva el top 2? Después de Dios, ¿quién es el más señalado?
¿Quién cree usted que se lleva en las encuestas el número 2? Satanás. Nos encanta. Satanás, ese siempre está ahí metiéndose. Pero está derrotado bajo mis pies. Te pisoteo, Satanás. Que Jehová te reprenda. Y Satanás tiene fuente. Y es fuente de adversidad. Pero nos encanta culpar a Satanás. En tercer lugar están las otras personas. Entonces el culpable es mi marido, el culpable es mi mujer, el culpable es mi papá, el culpable es mi mamá. Fue ese jefe, desde que llegó ese jefe el ambiente cambió, claro, él me la montó, yo sabía que él me iba a sacar. ¿Cuántos han culpado al jefe alguna vez? Marta y María culparon a alguien que tenía un plan superior. Detrás de todo eso estaba la mano de Dios. La segunda forma de responder equivocadamente ante la adversidad es la negación. Significa no aceptar la realidad, vivir como si nada estuviera mal. Aquí no pasa nada, aquí nadie está enfermo, aquí no hay problemas familiares, aquí no hay problemas financieros. Eso de la bancarrota no, nos abstraemos de la realidad y eso es una forma equivocada de enfrentar la adversidad. Y la tercera, que es la preferida de muchos de nosotros. Muchos de nosotros hemos estado reaccionando o hemos reaccionado en algún momento de nuestra vida de esta forma equivocada, la autoconmiseración. Nos gusta levantar lástima. Empezamos a caminar diferente, miramos a la gente diferente. Nos preguntan, ¿cómo estás? Ahí. Aleluya. Para la gloria de Dios bien, pero ahí. Porque cuando usted oye para la gloria de Dios, uno dice, uno sufre. Yo sufro cuando, como, ay hermano, para la gloria de Dios ahí voy. Uy, no, pero. Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? La autoconmiseración te hace creer que nadie se preocupa por ti. La autoconmiseración viene a nuestra vida porque hay un enfoque excesivo en nosotros mismos. Y nos hace creer que somos el centro, el eje del mundo. ¿Sabe quién se llenó de autoconmiseración? Un profeta famoso, un hombre de fuego de Dios, Elías. Jezabel lo mandó a matar y enseguida le entró ese espíritu de conmiseración y salió corriendo y luego cuando se encuentra con el Señor le dijo, ay Señor, mátame, soy el único que queda. Eso se llama conmiseración, autoconmiseración de uno mismo. Y el Señor que le dijo, pero si tú no eres el único. Hay más de 7,000 que tampoco se han doblegado ni han doblado rodilla delante de Baal. Entonces no se las venga a dar de tanto, le dijo el Señor. Porque al Señor no le gusta la gente llena de autoconmiseración. La autoconmiseración se llena, se sacia de la conmiseración de las otras personas. O sea, cuando alguien empieza a demandar de usted, ay, pobrecito, qué cosa tan dura, ¿cómo está viviendo? O sea, uno también, lógicamente, la compasión lo lleva a uno a sentir dolor por el otro, pero el otro quiere que uno le diga, ah, es que la mano de Dios ha cargado contra ti, oh Dios. Oh, Dios te está dando duro, pobrecito. Pero a esas personas les gusta estar solas, ¿sabe por qué? Porque la soledad es la mejor amiga de la autoconmiseración. Nadie me entiende, ni siquiera el pastor se interesa por mí, nunca ora por mí. Nadie sabe en la iglesia lo que yo estoy viviendo. Pero ¿cómo? Si usted no llama a pedir ayuda, ¿cómo vamos a saber? Mire el de al lado, dígale, llame y pide ayuda. Pero cuando le demos ayuda, no se ponga bravo si le decimos, ay, pobrecito. Cualquiera de estas respuestas te va a llenar de amargura, te va a hacer sentir un perdedor, va a dañar relaciones y lo más impresionante, va a prolongar la agonía. Ahora me encantaría, si usted está tomando apuntes, anote lo siguiente. Escuche esto, préstele atención. Cuando respondemos incorrectamente, usted y yo podremos estar seguros de que Dios buscará una nueva forma para darnos una segunda o una tercera oportunidad a fin de que aprendamos a reaccionar correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Yo pensé que usted iba a decir, no, ¿cómo es eso? Cuando yo respondo incorrectamente, Dios se va a encargar de darme la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta oportunidad para que yo aprenda a responder
correctamente. ¿Qué es lo que usted debe decir? Señor, yo voy a aprender en la primera oportunidad. ¿Cuántos quieren aprender en la segunda? ¿Cuántos quieren aprender en la primera? Diga, voy a aprender en la primera oportunidad. En esta que estoy viviendo hoy voy a aprender. Lo que tenga que aprender, enséñamelo ya. Porque si yo respondo con culpa, con negación, con compasión, autocompasión o autoconmiseración, Dios me va a dar otra oportunidad. Usted no ha visto que hay personas que dicen, yo no termino de salir de una cuando estoy en la otra. ¿Cuántos han oído a alguien hablar así? Yo no sé qué pasa, pero entro en este y luego entro en otro problema y luego otro problema y otro problema. Saltan de problema en problema. Y es porque no han aprendido la lección. Necesitamos ser sabios y esa sabiduría viene del Espíritu de Dios para responder de manera espiritual. Pablo dijo, el que es espiritual lo puede entender absolutamente todo, pero si usted anda en la carne usted no va a entender nada y va a responder carnalmente y va a culpar a Satanás, al diablo, y usted puede hacer toda la guerra espiritual que quiera, pero el diablo no va a huir cuando usted se someta primero a Dios, porque la Biblia dice, sométete primero a Dios. Y después de que te hayas sometido a Dios, ahí sí puedes resistir al diablo y el diablo huirá de usted. El diablo no soltó a Job hasta que Job dijo, mis ojos, yo pensé que lo conocía, de oídas lo conocía, pero ahora mis ojos lo ven. Y ahí la historia de Job se transformó. Mientras tanto, era culpando a Dios, culpando a los amigos, culpando al uno, culpando al otro. Eso no, yo no niego negación en la vida de él. No pasaba absolutamente nada, lleno de conmiseración. Mátame, muéreme, yo para qué nací, tú para qué me diste luz, estaría tranquilo en el vientre allá de mi madre, etcétera, etcétera. Todo lo que Job dijo y que estamos leyendo en estos días. Si usted quiere aprender de autoconmiseración, lea Job. Para no hacerlo. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo debemos enfrentarla o cómo debemos responder ante la adversidad? Entonces, voy a dividir mi respuesta en dos. Si es pecado, ¿qué hay que hacer? O sea, si yo me doy cuenta que hoy lo que estoy viviendo es producto de mis errores, de mis pecados frente a la palabra de Dios, ¿qué debo hacer? Número uno, confiéselo y asuma la responsabilidad. Diga, sí. Hablaba con un hombre y él me decía, mire, hay algo que he entendido. Lo que yo estoy viviendo hoy, un hombre ya mayor, dijo, estoy viviendo en la soledad y me quedé solo porque fui toda mi vida adúltero. Y hoy entiendo que lo que estoy viviendo, esta adversidad de que nadie ni siquiera me dé para una pastilla o para tomarme un vaso con agua, alguien que me pase el vaso y me pueda tomar la pastilla, que me toca a mí todo solo, es porque yo en mi vida fui un hombre adúltero. Entonces ya asumió ¿qué? Su responsabilidad. Pero ahí viene lo segundo. Arrepiéntase de su pecado. No solamente basta con sí, fui adúltero. O sí, como Zaqueo, robé, sí. ¿Conoce la historia de Zaqueo, el chiquitico que quería conocer a Dios, que se subió a un palo? El tipo era cobrador de impuestos y había tumbado un poco de gente. Y él lo reconoció y le dijo, Señor, yo he tumbado un poco de gente, pero el arrepentimiento lleva a cambio y lleva a compensar a la gente. Y Zaqueo por eso dijo, si yo le he robado a alguien, yo estoy dispuesto a devolverle hasta 4 veces lo que le he robado. En el caso de este hombre adúltero, yo le decía, ¿sabe qué? Dios le ha dado vida y mientras hay vida hay esperanza. Trate de restituir o de reconstruir su vida. Yo no estoy diciendo que su esposa va a volver, porque de pronto ella está tan dolida que no puede volver, no sé, porque se rompió la lealtad, se rompió el pacto. Usted lo falló, pero usted sí puede devolverle algo a su familia. Y cuando Dios lo ve a usted comprometido y dice, va en serio, Dios va en serio con usted. Tiene que haber ese deseo. Un hombre un día me dijo, pastor, yo en mis negocios tumbaba a la gente. Les ofrecía una cosa, les entregaba otra. Si yo les cobraba 5 millones, yo sabía que el trabajo no costaba más de 1 millón para lo que yo entregaba. Y yo le dije, pídale a Dios que le dé la oportunidad de encontrarse con esa gente. No, ya no viven acá, pídale a Dios. Y Dios le va a poner gente en su camino. Y ese tipo un día me dijo, oiga, increíble. Iba en un avión y me encontré con uno de esos y me le senté y le dije, lo tumbé. Reconozco que lo robé. Deme su cuenta que le voy a devolver plata. Y así fuera de a 50,000, de a 100,000 pesos, ese hombre por fe
decidió devolverle lo que había pagado. Cuando Dios te ve que vas en serio, Dios va en serio contigo. Cuando estés en medio de la dificultad por pecado, no te quejes. ¿No ha visto que empezamos la queja? La queja no va a producir nada, nos roba la energía. No se queje. Y número 4, reconozca siempre el lado positivo de la adversidad, aunque sea de pecado. Deje que usted pueda tener la perspectiva de Dios. Ahora, la segunda parte de la respuesta. Cuando la adversidad viene de arriba, ¿es de quién? De Dios. Cuando la adversidad viene de abajo, es del diablo. Pero yo le quiero decir que no importa si es de arriba o es de abajo. Porque si viene de Dios, la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas operan para nuestro bien. O sea, usted puede estar seguro de que aunque sea la adversidad de parte de Dios, ¿va a operar para qué? Para bien. Le va a dar gloria a Él. La gente va a reconocer al Hijo de Dios a través de esta circunstancia. Y usted y yo también saldremos bien, aunque el aguijón siga. Le va a dar gloria a Dios. Pero usted puede estar seguro de que si la adversidad viene de abajo, está limitada por Dios. Va a llegar ¿hasta dónde? Hasta donde Dios diga. O sea, el diablo no va a poder tocar más allá de lo que Dios deje que le toque a usted. Y Dios sabe cuál es la carga que nosotros podemos soportar. Entonces, descanse en eso. Y cuando usted esté viviendo la adversidad, sea de arriba o sea de abajo, siempre ore, reafirmando su posición como hijo. No hay nada más valioso cuando uno está sufriendo de recordar quién es uno. Yo soy hijo de Dios. Yo soy perdonado. Yo soy santo. Yo soy justo. Yo soy templo del Espíritu de Dios. Dios me ama y nada me puede separar del amor de Él. El Señor es mi pastor y a mí nada me faltará. Él confortará mi alma. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Usted tiene que orar de esa manera, en la aflicción, en el dolor, en la dificultad. Recuerde que nada lo puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Recuerde que usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece, que usted saldrá en victoria porque Él lo ha amado siempre, lo amará por los siglos de los siglos. Él nos ha amado con amor eterno. Eso lo va a ayudar a fortalecerse espiritualmente. ¿Qué más puede hacer en medio de la prueba, de la dificultad, de la adversidad? Pídale a Dios que quite el aguijón. Pablo le dijo: Señor, quítame el aguijón. Señor, quítame la enfermedad. Señor, quítame esto, quítame esto. Aunque no se la quitó, Dios nunca regañó a Pablo por orar de esa manera. ¿Usted está pasando una adversidad hoy? ¿Está pasando una dificultad? ¿Quién puede levantar la mano? Usted puede decirle: Señor, yo quiero que quites esta adversidad. Pasa de mí este trago amargo. Jesús no le dijo eso al Padre. Si es posible, por favor, Señor, quita de mí este trago amargo. Pero Jesús estaba tan sometido a la voluntad del Padre y dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús sabía que la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Pero su alma halló descanso. ¿Qué necesitamos hoy? Que nuestras emociones hallen descanso. Que nuestra mente halle descanso. Que nuestra voluntad entienda que la voluntad de Dios es mejor. ¿Qué más podemos hacer en la adversidad? Levantar la mano y decir: Señor, si lo voy a pelear en mi fuerza, voy a fallar. Isaías 40 dice que los jóvenes corren y se cansan, caminan y se fatigan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Los que esperan en quién? En el Señor. Dile al Señor hoy que renueve tus fuerzas para seguir adelante. Porque el Señor te dice hoy que largo camino te espera y que no morirás en el desierto, que ciertamente tú entrarás en la tierra prometida. Tú eres de la generación que sí vas a entrar a la tierra prometida. Y tú sí verás la tierra que fluye para ti, la leche y la miel. En el nombre de Jesús. Créelo, pero necesitas renovar la fuerza para seguir adelante. Tú no vas a quedar ahí tirado ni desmayado, porque no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Dios lo va a hacer, pero tú tienes que pedirle a Él que derrame sobre tu vida hoy su gracia, que es la que nos sostiene. Pablo le dijo al Señor: bástate mi gracia. ¿Qué es lo que te basta hoy en medio de tu problema? La gracia de Dios. ¿Qué va a levantar tus manos para seguir adelante? La gracia de Dios. ¿Qué te va a sacar de ese problema financiero? La gracia de Dios. ¿Qué va a restaurar tu matrimonio? La gracia de Dios. ¿Qué te va a sanar? La gracia que fue conquistada por Jesús en la cruz del Calvario, que dice que por su llaga ya fuimos
sanos. Es su gracia, pero aférrate a ella, no es en la fuerza humana. Los ejércitos pelean con sus caballos y sus jinetes. Nosotros tenemos que aprender a pelear en el nombre de Jesús, con el poder de su Santo Espíritu. Esas son las armas de nuestra milicia, que no son carnales. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, pero es en Él que somos más que vencedores. Aférrate a su gracia y dale gracias hoy a Dios, porque estás viviendo una oportunidad única para crecer. En la gratitud hay victoria, no en la queja. Es en la gratitud, decirle: Dios, realmente te agradezco, porque esta aflicción del tiempo presente no se compara con la gloria que yo voy a ver y con la gloria que la gente va a ver. Porque esta situación de adversidad, de dolor en mi vida, vas a usarla para que tu nombre sea exaltado, honrado. Y la gente va a decir: ciertamente, así como Potifar se dio cuenta de que el Señor estaba con José, la gente se va a dar cuenta de que Dios está contigo. La gente se va a dar cuenta de que Dios sí está contigo. Y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Dice la palabra. Créelo. Y termino con esto. Te hago una pregunta. ¿Dios fue fiel con Abraham? ¿Dios fue fiel con José? ¿Dios fue fiel con Medrad, Sadrach y Abednego? ¿Dios fue fiel con Daniel? ¿Dios fue fiel con Jesús? ¿Dios fue fiel con Pedro? ¿Dios fue fiel con Juan? ¿Dios fue fiel con Pablo? Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, y va a ser fiel contigo. Él no se puede negar. Él no se niega a sí mismo. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que ha hablado el Señor con su boca se cumplirá. El cielo y la tierra han pasado, pero su poderosa palabra permanece, y esa palabra es para ti. Las promesas de Dios nos han sido dadas para mantenernos firmes mientras llega el cumplimiento de ellas. Y hoy Dios quiere que tú te pares firme y que esperes el cumplimiento de ellas. Todo lo que Dios ha prometido acerca de ti se va a cumplir. El Señor le dijo a Jacob: no te dejaré ni te soltaré hasta que haya completado la obra contigo. Y el Señor te lo dice a ti también hoy, que Él no te va a dejar hasta que complete la obra gloriosa en ti. Porque fuimos llamados a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tú y yo fuimos llamados a esa posición de honra, y allá llegaremos. El Señor, el que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Mira al de al lado y dile: vas a ser perfeccionado. Vas a ser perfeccionado. Con amor. Porque el Padre nos lleva al desierto a hablarnos con amor. Nunca será sin amor. La disciplina de nuestro buen Padre será con su amor, con su fidelidad. Él es inmutable, Él no cambia. Y lo que Él dijo, Él lo hará. Y yo declaro que ciertamente tú y yo veremos la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Yo veré cómo Dios te bendice, cómo Dios te restaura, cómo Dios te repara, cómo Dios te levanta y te va a entregar al doble. Porque sembraste con lágrimas, pero cosecharás con doble grito de júbilo, en el nombre de Jesús. Y queremos hacer hoy queremos tener un tiempo especial. Y queremos entregarte, Señor, hoy todo lo que estamos viviendo. Entrégale hoy. Si estás sufriendo, si estás llorando, simplemente levanta tus manos y dile: no entiendo. Y tal vez le has preguntado al Señor: ¿por qué? ¿Por qué esta situación? Pero hoy entendemos que lo importante no es la fuente. Lo importante es la respuesta. ¿Cuántos pueden reconocer? ¿Por qué las manos en alto? Porque las manos en alto es una forma de reconocer que yo necesito de Dios. El salmista dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, y de ahí puedo decir que viene mi socorro. Mi socorro viene de Dios. Por eso las manos en alto son una señal para decir: yo creo que mi socorro viene de ahí. No duerme el que te cuida. Su palabra dice: no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. ¿Y qué tal si ahora lo dices tú?
no duerme ni se adormecerá el que guarda a Bernardo y a su familia. El que cuida tu vida nunca duerme. Él es el que guarda que nuestro pie no tropiece. Es Él. Así que solo cree en esta tarde ya, que Él te va a sacar en victoria. Porque la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Cree que esa carga que hoy estás llevando, Jesús la quiere llevar contigo. Mateo capítulo 12, versículo 28 dice: vengan a mí los trabajados y los cargados, y yo les daré descanso. ¿Por qué no quieres hoy? ¿Por qué no permites hoy que Dios te permita? ¿Por qué no permites que Dios hoy te dé esa paz? Su palabra dice que por nada debemos estar afanados, sino que mejor sean conocidas nuestras peticiones delante de Él con súplica, ruego y acción de gracias. Pero antes de cualquier cosa, si tú ves que hoy tu adversidad es producto del pecado, dile: Señor, yo te pido perdón. Hoy reconozco que me desvié de tu camino y la paga del pecado ha sido esta consecuencia. Yo reconozco que está en mí, que he sido yo, Señor. Perdóname. Aun si es alguien de su familia, dígale: Señor, ese pecado es mío y yo pido perdón hoy, en el nombre de Jesús. Y no importa si la adversidad viene de arriba o de abajo, solo dile al Señor que solo no puedes. Yo no puedo solo. Jamás pasaré la prueba solo. Necesitamos la columna de día, la nube de día y la columna de fuego de noche para que nos guíe en el desierto, para que podamos salir de este momento, de esta tribulación. Porque esta leve y momentánea tribulación no se compara con lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, para los que fuimos llamados a un propósito en Cristo Jesús. En el mundo hay aflicción, pero Cristo Jesús nos hace más que vencedores. Y tú saldrás en victoria, y la gente aplaudirá, y la gente glorificará el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de Jesucristo. Porque hoy siembras dolor, pero cosecharás alegría en el nombre de Jesús. Porque Dios ni siquiera una sola lágrima que tú derrames, Él la desperdicia. Él las tiene contadas. Porque Él sufre al igual que tú sufres. Porque Él es el buen Padre. Simplemente hoy hagamos lo que Pablo hizo. Señor, nos basta tu gracia. ¿Qué tal si de verdad con sinceridad le decimos: Señor, con las manos en alto en ese problema que estás viviendo, no importa la índole, la clase de problema, lo único que necesitamos reconocer hoy es que es su gracia. No son los caballos, no son los jinetes, no son los ejércitos poderosos del mundo, es su Santo Espíritu. Y mis manos en alto son señal de que yo necesito al Espíritu de Dios. ¿Cuántos necesitan al Espíritu Santo? Dígaselo: te anhelo. Necesito la gracia que sale y que brota del trono de Dios. Yo la necesito en mi vida hoy. Dame fuerza. Donde soy débil, Señor, hazme fuerte. El gozo de Dios es mi fortaleza. Que el débil empiece a gritar por esa gracia: fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy. Decláralo: tú eres fuerte en Cristo Jesús. Tú eres fuerte, fuerte. Recibe la fuerza del venado. Recibe hoy la resistencia del siervo del venado para seguir hacia adelante. El Señor te dice: no he terminado contigo. La obra se completará. La obra será terminada, finiquitada. Solo cree. Solo cree. Y aún oramos hoy para que, si es tu voluntad, si es posible, tú quites de nosotros este trago amargo. Pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Qué tal si lo adoras ahí?